La Dependienta. La Dependienta es una novela publicada en 2016 que, como ya lo comentábamos con Verónica, ganó un premio literario en Japón. Cuestiona ciertas cosas, ciertos parámetros sociales o conductuales que tiene que seguir la gente, principalmente las mujeres. Entonces, pues fue un boom literario y de hecho por este impacto, por convertirse en un bestseller aquí, fue la primera obra de la autora Sayaka Murata en ser traducida al inglés. La premisa de grandes rasgos antes de empezar con el debate. Es una chica de 36 años que decide pues que no se siente cómoda con el ritmo de vida convencional, ¿no? Lo que se espera de una mujer en Japón, y es que se case y tenga hijos y se dedique pues a las cosas de la familia, ¿no? Principalmente al hogar. Eso se supone que es el estándar de una vida próspera, ¿no? Entonces ella no solo porque decide no hacerlo, sino porque no se considera una persona normal que pueda entender caracteres sociales, ¿no? Solo interpretar, leer el ambiente, como dicen aquí. Se siente que no puede encajar, entonces decide entrar a trabajar en un convenio, en una tienda de conveniencia, y ahí quedarse porque es el espacio en donde se siente cómoda, ¿no? En donde es predecible el ambiente, no tiene que interpretar nada, no tiene que leer a nadie, entonces así se siente más tranquila, ¿no? Menos, le produce menos ansiedad, pero esta continuidad durante años en ese trabajo inestable, ¿no? En términos económicos, pues genera cuestionamientos a su alrededor, ¿no? Entre sus amigos, conocidos, en la familia, y ella se desespera porque quiere complacer, ¿no? Quiere lograr esa vida normal tan anhelada o poder entenderla a lo menos, pero se escapa a su comprensión, entonces comienza a tomar, pues a pensar en tomar medidas desesperadas para complacer a los demás, pero ahí en ese juicio de valor vemos que de hecho ella no comprende pues cosas prácticas, entonces toma decisiones o toma una decisión que no sería bien vista, no por términos sociales, sino pues por la conveniencia propia, ¿no? Por el sustento, la sobrevivencia propia. Entonces así ya vamos a empezar con las opiniones que piensan. Ustedes sí, se me hace un poco difícil abordar la premisa principal porque la novela es corta. Entonces, bueno, bien que aquí vamos con spoilers, pero sí quiero primero escuchar qué opinan ustedes, ¿no? ¿Cómo vieron la historia de Keiko? ¿Qué piensan que pasa con Keiko, no? ¿Por qué desde niña muestra cierto comportamiento que no se ajusta? No estamos hablando ya de la sociedad japonesa, sino pues de los códigos de conducta humanos, ¿no? Porque, por ejemplo, sabemos que no podemos lastimar a otra persona, ¿no? Que es incorrecto por muchas cosas, muchas circunstancias, pero Keiko no puede entender el por qué es incorrecto. Entonces, las escucho. ¿Quién desea abordar primero esta cuestión? Voy a comentar. Eh, Ahorita que retomas lo de la infancia de Keiko, eh, es interesante cómo, bueno, hay un punto, ¿no? Hay como que muy dramático que recoge ahí un pajarito muerto y se lo enseña a la mamá y ahí como que siento que ella lo hace como de una manera inocente, como pues porque es una niña. Y de ahí como que la marca mucho ese hecho, porque como que ella mira gestos en su madre que no lo siente, ¿verdad? Como que es algo bueno. Pero a mí es como ella, como la de niña ella piensa, pero es que yo se lo quiero llevar a mi papá para que se lo coma. Pero no, eso está mal, le dice la mamá, pero así como que, y luego dice, y ahí ella como que retoma ese punto, y luego otro en la escuela y otros dos hechos, como que le pega a alguien así con una pala, eso se me hizo fuerte, porque dije, ¿dónde lo vio? Porque todos los niños,
se van moldeando, por así decirlo, con lo que ven en la televisión, con lo que hay a su alrededor, y digo, ¿dónde vio aquí que se pegaba con una pala, no? O en el caso ese de que le bajó a la maestra a la falda, que para que se tranquilizara. Yo también dije, bueno, pero ¿de dónde habrá tomado esa conducta? ¿Cómo la ves, Lupita? Sí, como que ella ve el mundo diferente. Ella no ve el mundo como lo suelen ver normalmente. Como que siento que no sé si ella tendrá alguna condición, porque siento que su pensar de ella es muy diferente, pues ella como que tiene unas ideas que no concuerdan luego, como que no sé si será muy sensible ella, porque siento que ella ve cosas que nosotros normalmente no veríamos. Entonces, por eso actúa así. No siento que lo haya aprendido de algún lado, siento que salió de ella, pero porque ella lo visualiza así. Como algo instintivo, ¿no? Así Ajá, como, sí, ajá. sí, como que sí, como que ella ya, ay, como que no puedo aprender esto, pues, ahí me dio, eh, ah, bueno, sí, como que ella no, pues lo trae distinto, ella como que no sé, porque cuando uno nace, pues nosotros traemos siento que ya venimos de cierta manera, pero los papás, la sociedad, o sea, todo tu entorno te moldea, como quieren que pienses, como quieren que sientas, y ella no, ella está como que en su mundo, así lo veo yo. Interesante, ¿no? Interesante. Ella, como dices, no, nacemos de una manera, pero no tenemos información sobre el mundo y a ella le cuesta captarlo, ¿no? Le cuesta Ujú, asimilarlo. Sí pienso sí, que así la veo. Ujú. debe ser una condición que no se diagnosticó porque los papás estaban tan enfocados en hacer que fuera normal, igual los profesores, ¿no? Con que ella se uniera pues al grupo, que no pensaron en que podría ser una condición, ¿no? Una deficiencia cognitiva o algo por el estilo y no se diagnosticó, nunca se trató, nunca tuvo un tratamiento para esto, para desarrollar las capacidades sociales. Y es muy común, ¿no? Sobre todo en tiempos pues anteriores, ¿no? En la generación de nuestros padres, que pasaba eso, ¿no? Vemos ahora que hay muchos casos de autismo de personas adultas que nunca fueron diagnosticados, ¿no? Porque pues la familia solamente censuraba esos comportamientos divergentes, ¿no? Que llaman, y trataban de corregirlo, ¿no? De que se uniera pues al comportamiento normal, pero nunca se preguntaban si era porque el niño quería ser así, quería llamar la atención, o lo usual que decían es que no tenía pues mucha inteligencia, ¿no? Pero no se cuestionaban eso, ¿no? Y como dices, no, ella no tenía la capacidad de asimilar esos comportamientos, esos códigos de conducta social. Difícil, ¿no? Difícil. Y más en sociedades tan tradicionales que hacer parte del conglomerado es importante y comportarse de la misma forma, ¿no? Lo que se espera de ti. Y vemos que esta, es- esta conducta no solamente sucede en Keiko en el colegio, o sea, fuera de la familia, sino dentro también, ¿no? No entiende muchas cosas y solo entiende que algo está mal cuando ve una reacción muy negativa, ¿no? Lo único que sí sabe leer son las expresiones faciales, ¿no? Porque cuando ve el impacto negativo en el rostro de la madre o de la hermana, o también cuando ve que la hermana llora ya más adelante, cuando es adulta, porque como de frustración, porque ella no entiende, ¿no? Entiende que es una reacción negativa, pero no entiende por qué, ¿no? Entonces sí, es difícil, es una persona que le tocó pues desarrollarse o aprender a sobrevivir en ese ambiente sin herramientas, ¿no? Solamente sabiendo que el resultado final es negativo, pero no sé por qué, cómo llegué hasta ahí. Y aquí en este libro, pues además de esa cuestión, esa condición de Keiko, que se presume, ¿no? Porque en ningún momento se ahonda o se habla sobre el tema, también tenemos el cuestionamiento de la sociedad, ¿no? Sí, me di a la tarea de la sociedad japonesa, me di a la tarea de leer muchas reseñas
Y bueno, dicen que es una crítica social, sí, de la rigidez de la sociedad japonesa y de los códigos de conducta y tal. Y eso me parece, pues mi opinión personal, me parece muy acertado. Pero ciertas cosas no solo pasan en la sociedad japonesa, ¿no? Por ejemplo, quitando el hecho de que Keiko tiene pues esa condición, ¿no? O esa presumible condición que ya dijimos. Si, por ejemplo, en nuestra ciudad, ¿no? En nuestra comunidad de conocidos, una joven que estudió una carrera profesional y se graduó y tiene el perfil para aspirar pues a un buen trabajo, si una joven entra con ese perfil a trabajar en un OXXO y se queda ahí trabajando 18 años en un trabajo por horas, o sea, sin un contrato fijo, por gusto, no es, o sea, no es una decisión inteligente, ¿no? No es bien visto, ¿no? Incluso cuando un profesional que no encuentra trabajo en su área, porque pues hay mucha demanda de profesionales, ¿no? No hay trabajo, no hay empleo, y entra a trabajar en otra cosa, se le censura, ¿no? O sea, no que se le critique directamente, pero se entiende que ha fracasado, ¿no? Como en su profesión. Ahora que lo haga por gusto, pues es todavía más escandaloso, ¿no? No es algo que pase solo aquí. Y la otra cuestión que sí me llamó la atención fue el qué va a ser de tu futuro, ¿no? Hay algo que comparto aquí y algo que no. Lo que comparto es que es cierto que, pues, qué va a ser de nosotros cuando llegamos a la tercera edad, ¿no? Por ejemplo, en Japón se tiene la costumbre de ahorrar para ese momento de la vida, ¿no? Porque como la expectativa de vida es de 80 a 85 años en promedio y la gente se jubila aquí a los 60, entonces son 20 años que la gente piensa en que, bueno, ¿qué voy a hacer? Cómo voy a cubrir mis gastos médicos, cómo voy a cubrir gastos, por ejemplo, de cuidado si necesito, y si tengo una enfermedad en esa edad, cómo voy a cubrir las otras necesidades, además de la salud y esto, ¿no? Que si tengo que ir a un lugar o tengo que pagar el servicio, pues para eso ahorran, ¿no? Entonces, por eso es normal que aquí se le cuestione eso a la gente, ¿no? Bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Cómo vas a ahorrar, no? Si, por ejemplo, en ese trabajo por horas solo te alcanza para sobrevivir, ¿no? Para pagar las necesidades inmediatas, alquiler, servicios, alimentación y salió. Y pues eso es, me parece que es una buena pregunta, ¿no? Que tenemos que hacernos, pero a la vez es contradictorio en el caso de las mujeres que la solución es, pues no que todo el mundo lo haga, pero todavía es la mayoría aquí, que la solución es casarse y entregarse a, pues al esposo, ¿no? Es un peso económico adicional que se le abona al hombre, porque el hombre tiene que, pues en la familia tradicional, ¿no? Que se casan y tienen hijos, tiene que costear el gasto de la casa, tiene que costear el gasto de los hijos, que además aquí la educación superior es supremamente costosa, ¿no? Y si tienes más de un hijo, pues que se complica la situación. Y además tienes que pensar en tu vejez, ¿no? Siendo hombre y además en la vejez de tu esposa. Es un cargo económico, lo que decía este personaje masculino, que ya se me olvidó el apellido, que se le pone al hombre. Y además para la mujer es una carga laboral terrible la del hogar y los hijos, ¿no? 24/7 ahí funcionando, operando en la logística de la casa, la crianza de los hijos y el cuidado del esposo y todo esto, que si tienes solo un hijo, por lo menos son 20 años de trabajo, y si tienes dos y ese segundo hijo es 5 años menor, pues son 25 años de trabajo, y si tienes más, pues ahí con la diferencia de edad entre hijos, se va alargando y es un trabajo vitalicio por el cual no reciben salario, ¿no? Entonces, no hay independencia económica, pero tienes que estar operando, operando constantemente. Entonces, es un absurdo que, que te digan, es que tú vas a asegurar tu vida económica, pues, y tu futuro casándote, cuando eso es más peso económico para una sola persona, ¿no? Es más, como hay más riesgo, ¿no? Que una sola persona no sea capaz de soportar el peso
de mantenimiento de todas, y además la carga laboral no desaparece y tú nunca vas a tener como mujer, pues vas a perder esa independencia económica que tenías cuando trabajabas, ¿no? Es contradictorio. Y, y bueno, ahora nuestras sociedades, pues los países latinoamericanos hispanohablantes no se enfocan mucho en esto de que tienes que casarte, tienes que tener hijos, ¿no? Pero otra cosa que sí sucede ya saliendo de ese ejemplo y yéndome a la reunión en la que ella estaba con sus compañeras, antiguas compañeras de estudio y los esposos de estas, ¿no? Y un esposo la ataca, ¿no? Uno de los esposos de su compañera la ataca a Keiko y la cuestiona que, bueno, tú nunca te vas a casar, que como que trabajas en esa tienda por horas, que no hay estabilidad y tal. Esa recriminación me parece que no solamente existe en Japón, ¿no? De que las personas se inmiscuyan, ¿no? De que te digan, mira, lo que pasa es que eso que estás haciendo no debería ser así, o tratan de aconsejar en muchas ocasiones de buen grado, pero lo hacen, ¿sí me entiendes? O sea, lo hacen y no es algo que pase solo acá, ¿no? Y es constante de que incluso tú también lo haces, ¿no? Pues yo también lo hago inconscientemente porque es la dinámica en la que crecimos, ¿no? La que vimos de que pensamos que con dar un consejo estamos ayudando, pero en muchas ocasiones, pues que no es tan fácil poner en práctica ese consejo o incluso estamos entrando en cuestiones ya muy personales o estamos transgrediendo la privacidad, ¿no? Entonces, eso que también vi en esas reseñas que decían que en Japón son muy, eh, pues que te critican mucho, que te forzan mucho y tal, me parece que es una condición humana, pues que no solo pasa aquí, aunque sí, claro que en Japón, por esta cuestión del efecto de grupo, la gente se siente más impelida, ¿no? Por ejemplo, si a ti te critican o te dicen algo, pues depende de la persona que lo haga, si es alguien que no es muy cercano, pues te molesta o lo ignoras o, ¿sí me entiendes? Pero aquí la gente no, la gente se siente como más comprometida a alcanzar ese tope, ¿no? A hacer ese perfil que se supone debía ser. Entonces, por esto se sienten más, como más presionados, ¿no? Que nosotros. ¿Qué opinan? Muy interesante lo que comentas y pues cómo lo sitúas lo que es la comunidad japonesa, ¿no? Pero me imagino que has estado constante ahí eh, viendo todo eso que se refleja en la novela. Pero situándolo también en la realidad social pues, de varios países, porque como hace rato que dijiste, pues se presenta en todas sociedades, ¿no? Este ejemplo de esta chica que desde chica pues no encaja, no encaja. Así se la lleva hasta, nos comentan, hasta la universidad, que logra sacar la carrera, no nos dicen cuál, me quedé con la duda, pero que ella se siente completa hasta que entra a trabajar, ¿no? Dice, de hecho, muy interesante como lo cuentan. Hasta ese momento, dice ella, me siento parte de este engranaje que se llama sociedad. Me siento parte de la sociedad. Y qué importante es para ella sentirse que pertenece, que pertenece. Y entonces, todo lo que está a su alrededor, a ella, bien curioso, lo va absorbiendo, lo va absorbiendo y va adquiriendo conductas de, ay, es que yo quiero usar la misma ropa, hablar como ella, y cómo es una esponjita de todo. Y qué triste, porque no puede ser como ella es. Es triste porque pues eso te orilla, ¿no? Estos códigos de conducta, estos juicios de valor que hacen hacia las personas. Es que también sí, tiene mucha razón en lo que dice. Y la sociedad ya está hecha así, es así como funciona, ¿no? En la sociedad siempre se espera que la mujer sirva para matrimonio y el hombre sea el que trabaja. Y también es que, como les digo, yo siento que la sociedad está así, porque incluso si no tienes
Si no piensas así de hacer una familia, incluso hasta en el trabajo te afecta. En los trabajos, si una persona no está casada o algo, como que no los toman en cuenta. Si son divorciados, ya sea hombre o mujer, también, como que los hacen a un lado en las decisiones de los trabajos y eso. Y, y pues es lo malo, ¿no? Que la sociedad ya viene con ese canon y tienes que seguir esa pauta. Si no, eres la oveja negra, si no eres al que hacen a un lado en todos lados. Hay como, ¿cómo se llama? Un Etiqueta. rechazo hacia esas personas. Y lo malo es que nosotros no lo compramos, ¿no? Porque como es lo que nos vienen diciendo desde pequeños, porque uno no se casa para hacer una familia voy a ser feliz a una persona, voy a tener hijos porque los quiero amar, porque los quiero educar bien, porque quiero que ellos sean felices. O sea, no es el propósito tanto de las familias. Sí, o sea, como una persona que ama y que siente, obviamente, sí quieres lo mejor para tu familia, pero siempre estás pensando que trabaje y que sea esto, y que voy a dejar un buen ser humano para la sociedad. O sea, no un ser humano para él mismo, para que él viva feliz, cumpla sus sueños y sus metas. O sea, como que está muy enfocada la sociedad en traer hijos al mundo para producir, para ser productivo para la sociedad. Que no es tan mal, pero como que se enfoca más en eso, en hacer individuos felices, estables, pacíficos, como que se enfoca más en ¿para qué me va a servir tu hijo? ¿Para qué va a servir esta situación? Si no me sirve porque yo necesito empleados, yo necesito fabricantes, yo necesito, entonces no sirve. No nos, por ejemplo, la sociedad no te hace como que líderes, hace más personas para que sirvan a los líderes. Entonces, de ahí yo creo que de ahí viene todo, ¿no? Como que la iglesia, por ejemplo, la política siempre se enfoca en que hay que ser personas religiosas que sirvan. Un buen cristiano, ya sea la religión que sea, tiene que hacer una familia para que me dé a mi iglesia dinero y prosperidad para que nosotros sigamos en el poder. Los políticos igual. Necesitamos fabricantes, necesitamos alguien que sirva a nuestros propósitos. Necesitamos guerreras, pues si hay guerra. Aquí vamos a mandar a la población. Porque yo como presidente político, yo no voy, te voy a mandar a ti. Entonces es como que nos imponen eso y nos meten por todos lados. La familia esto, y hay que estudiar esto, y si no eres esto, no eres nadie, y así. Y lo malo es que todos lo creemos. No, si hay algún individuo que diga, yo por qué voy a ir a matar a otra persona, pues ya están en contra de él, ¿no? Ya los encarcelan, no sé qué les hacen, a los que no quieren ir a las guerras, a los que no quieren trabajar, obviamente son larvas, ¿no? Son larvas en la sociedad. Entonces, es un tema así como muy complicado, por eso me gusta este libro, porque sí es una crítica hacia esos cánones que nos ponen como sociedad. No nos ponen como individuos, como personas pensantes y sintientes, nos ponen como eh, tenemos que servir para algo. Sí, como está este sistema capitalista bien metido, ¿no? En la novela se refleja mucho esa Sí. cuestión. Sí, sí, y es algo como dices, presente en toda parte, ¿no? Por ejemplo, en nuestros países, que la realidad social es la guerra, el enfrentamiento, el conflicto civil en algunas partes, ¿no? En algunas regiones, y lo que se requiere es mano de obra para eso, ¿no? Fuerza policial, ejército. En el caso de Japón, por ejemplo, la guerra aquí es empresarial, ¿no? De productividad de tecnología, de que las empresas son las que sostienen, las multinacionales japonesas son las que sostienen la economía nacional. Entonces, para el salaryman, lo más importante debe ser el trabajo, la empresa, más que la familia, ¿no? Por eso es que vemos que aquí los horarios laborales, pues la cultura laboral es muy pesada, ¿no? Muy fuerte de que incluso si no hay productividad, porque el tiempo que dura el trabajador en la empresa
no asegura, no garantiza la productividad, ¿no? Que esté fungiendo para algo, acelerando algún proceso o algo, sino que tiene que estar allá. Eso le amputa, ¿no? Buena parte de su participación dentro de la familia. Y eso sí se ve un poco reflejado en el libro con la vida de la hermana de Keiko, porque cuando ella va a visitarla, cuando ya la hermana tiene su bebé un poco grande, ¿no? De meses, la hermana dice, hace pequeños comentarios que yo pesqué porque pues así es la vida de aquí de las mujeres que deciden salir de trabajar para quedarse en casa, ¿no? Uy, que el niño tenía creo que 6 o 7 meses, que hace rato no salgo de la casa, que por fin voy a salir, que por fin voy a comer tal cosa, que él tiene que traerme porque yo no puedo ir. Y es que es muy cierto, ¿no? Son reclusas en la casa porque pues atender un recién nacido es tan complicado, ¿no? Que cada 2 horas necesita comer, que además tiene otras necesidades, que los gases, que todo es tiempo, ¿no? Y además tienes que organizar la casa y además tienes que comer y cuando el niño duerme tienes que decidir qué haces, si te bañas, duermes o cocinas y comes, porque no puedes hacer las 3 cosas a la vez, ¿no? Entonces, durante todo ese proceso, el hombre está en el trabajo, ¿no? La empresa lo absorbe y no se le cuestiona nada porque esa es pues su función de proveer, ¿no? Y de estar en la empresa, ¿no? Y la mujer es la que tiene que pasar por todo este proceso sola, que si tiene la ayuda de la madre, pues excelente, pero si no, pues mira a ver cómo, cómo te resuelves, porque la empresa no es, o sea, las empresas no piensan en eso, ¿no? Existe la legislación de la licencia de paternidad, pero sacarla es un problema. La licencia de meses, ¿no? Sacarla es un problema porque incluso tus compañeros se molestan contigo, tú siendo hombre, si sacas la licencia de paternidad por 3, 4 meses, los compañeros se molestan contigo porque existe la creencia de que si él se va, entonces significa que está entregando la carga laboral a los demás. Entonces es un injusto, no piensa en nosotros, sí, pero nadie piensa en que él tiene un rol familiar que cumplir también, ¿no? Lo principal es la familia de la empresa, ¿no? Empresarial. Entonces, eso se ve un poco ahí con la hermana de Keiko. Y sí, sí, es una función social que nos obligan, ¿no? Nos exigen. Y esa condición cambia la forma en la que, como nuestra identidad, ¿no? Por ejemplo, si tú siendo hombre, eres un hombre soltero, pues joven, que vives en tu casa, ya tienes una identidad, ¿no? Pues es el chico de la casa, es el estudiante universitario y tal. O si eres de mujer, la chica de la casa, la nena, la estudiante universitaria. Ya si ese mismo hombre tiene 40 años y sigue viviendo en la casa, así trabaje, ¿no? Pues ya la sociedad lo ve diferente, ¿no? Y si eres la mujer, pues peor todavía porque si, por ejemplo, tú no te casaste, tienes 40 años, trabajas y vives con tu papá y tu mamá, pero tu hermano sí se casó y tuvo hijos. Y siempre que van a necesitar un servicio de niñera, pues se piensa en ti, ¿no? Porque tú no estás haciendo nada, porque como no tuviste hijos, no te casaste, entonces tú no haces nada, ¿no? Tienes que funcionar para algo, que ahora no es tan así, pero antes sí veíamos que las tías que no se casaban era que casi que una obligación que cuidaran de los sobrinos, ¿no? De los hijos de los demás, y eso se volvía una guardería. Entonces, es eso, ¿no? Lo que decimos, la función social, ¿no? Una obligación de siempre estar en pro de lo que se necesite de mí, ¿no? Oye, espero, así Keiko tuviera la función, la función que tuviera durante, creo, 18 años que duró en la tienda. Ella muy tranquila y todo, pero tenía que llegar. Y no vas a cambiar de trabajo, y no te vas a casar, y más. Quiero exigirte más, exigirte más. ¿No? Pues ahora que hay tantos suicidios en todos lados por esta presión, ¿no? Es muy triste, la verdad. Sí, sí. No, y que me recordaste que en ese momento cuando Keiko va a visitar a la hermana y le lleva una torta, ¿no?
y usaron un cuchillo para partir la torta, y estaban comiendo tranquilamente y el niño se despertó y empezó a llorar y ahí dice en el libro, y ella se veía tan desesperada por calmar al niño y yo vi el cuchillo y pensé, yo lo podría calmar fácil y yo, ay, no. Entonces ahí, en todas esas cosas vemos que ella, esa, ¿no? Esa que no entiende, ¿no? Se hace incluso en algunas circunstancias una persona peligrosa justo por esa falta de comprensión, ¿no? Entonces, cuando ella dice, bueno, si yo me voy a vivir con él, eh, puedo saciar esa sed que la sociedad tiene de mí, ¿no? Lo que se espera. Y luego cuando la hermana de este personaje llama al cuñado para cobrarle y ella, Keiko, le contesta. Y Keiko le pregunta, oye, ¿tú crees que yo podría tener un hijo? Y yo pensé, no, no solo porque este hombre no era una persona, pues, con la cual se pudiera progresar económicamente, un apoyo, ¿no? Sino porque es que no tenía la capacidad psicológica de soportar la crianza de un niño y además no podía, no era una cuidadora óptima, ¿no? Qué cosa, ¿no? Y solamente un momento que el niño lloró y ya pensó en el cuchillo, ¿no? Entonces, sí, complicado, que la sociedad aún así le pedía que cumpliera ese rol, pero es que ella no tenía la capacidad y todo el mundo lo ignoraba porque como no se sabía, nunca se preocuparon en cuestionarse por qué ella tenía esa vida de esa manera, ¿no? O se comportaba de cierta forma. Entonces, también es una irresponsabilidad de los allegados, ¿no? Principalmente de la familia. Y en el colegio, cuando le golpea con la pala al niño, los profesores le dicen, es que tú tienes una mala vida en casa, ¿cierto? Es por eso, ¿no? Dinos que sí, porque así ya el problema no es nuestro, ¿no? No tenemos una responsabilidad de pensar por qué es que esta niña se comporta de esta manera, no vamos a llevarle acompañamiento psicológico, no, todo eso no. Incluso aquí en Japón, para los adultos, ¿no? Hablar de asistencia psicológica o es que voy a ir a terapia, no que esté mal visto, pero de una vez te miran como que mejor me alejo de ti, ¿no? Porque si si necesitas asistencia psicológica es porque estás loca, ¿no? Estás demente, no eres apta para estar conmigo, no te quiero, no eres normal. Pero, o sea, el servicio psicológico es algo como tan natural, ¿no? Pues yo lo veo algo natural porque, por ejemplo, ella, ¿no? Ella que no, ese personaje, Keiko, que no pasó por ninguna experiencia traumática ni nada, pero tenía unas deficiencias, necesitaba esa terapia, ese acompañamiento para poder desarrollar mejor sus capacidades sociales y no tener esa vida tan complicada, ¿no? De que desesperada, de que no sabía cómo hacer para ser normal, ¿no? Entonces, es eso, no es algo tan natural, pero aquí la gente lo ve como si fuera un exorcismo. Retomando la conversación que Keiko tiene con el esposo de esa compañera, eso sí que es muy habitual aquí, y es que principalmente los hombres, ¿no? Y los hombres que tienen una buena posición laboral, ¿no? O sea, que están en una empresa, que tienen un cargo fijo, pues, y aquí lo bueno de este país es que si tú te gradúas de una universidad más o menos bien y logras engancharte en una empresa, pues es que es un trabajo vitalicio porque no te van a despedir. O sea, no es que puedas pues recargarte y no cumplir con tus deberes, pero para que despidan a alguien es tan complicado, ¿no? Hay seguridad laboral, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en mi país no hay. ¿Sí? Entonces, eso es un plus, ¿no? Porque si tú eres el hombre que tiene que sostener una familia, pues la empresa sí que piensa en eso, ¿no? Y para la empresa eres casi que un hijo, ¿no? Si, por ejemplo, no rindes en este cargo, pues entonces te mandan acompañamiento de otros compañeros para que te expliquen, te enseñen, te pregunten por qué no estás rindiendo, qué es lo que se te dificulta. Y si no continúas con ese problema, pues te pasan a otro cargo con funciones más relajadas, pues, o por ejemplo, no te trasladan a otro país y siempre todo el mundo está encima tuyo para explicarte cómo es, pero no te despiden, o sea, es muy raro que lo hagan. Tiene que ser un caso muy extremo, ¿no?
Entonces eso sí es una especie de proteccionismo que hay aquí. Pero por eso es que le pedían a Keiko que se metiera en una de esas empresas, ¿no? Porque es un cargo que vitalicio casi. Eh, pero bueno, esas personas, esos hombres principalmente que tienen esos puestos, ¿no? Esa seguridad económica, sí que se meten mucho en la vida de los demás. O sea, es que es mucho. O sea, yo siempre que he ido a las reuniones de trabajo de mi esposo que llevan a la familia y eso, nunca falta el que me hace un comentario incómodo, nunca, nunca. Y es así como ese esposo de ese personaje. Es muy normal, ¿sí? Y la costumbre aquí es que la mujer solo se ríe, ay, las cosas que dices. Entonces, y ya, ahí muere la conversación, ¿no? Tampoco es que insista, pero sí, sí lo hace, ¿no? Pero cuando me ha pasado a mí, o sea, no soy grosera, pero de una vez pongo el freno, ¿no? Porque ese tipo de personas es habitual que en el mismo momento no te va a hacer así una escena de que te va a insistir, pero constantemente cuando te lo encuentres te va a hacer comentarios incómodos, ¿no? Y a mí me ha pasado que solamente esa persona solo me lo hace una vez, porque cuando me lo hace, yo sí que respondo. Por ejemplo, una vez que yo estaba ya en el último trimestre del embarazo, así con esa barriga que no puedes ni respirar, ¿no? No puedes ni caminar y me pregunta el compañero, oye, ¿y tú? Pues así de la nada, ¿no? Porque ellos estaban hablando de sus cosas laborales y tal. Y me mira y me dice, oye, ¿y tú qué haces en la casa todo el día sola? O sea, así como sin hacer nada, ¿no? Relajada, ¿no? Qué vida tan buena, ¿no? Y yo, o sea, pero cuando llegamos a ese punto de confianza, ¿no? Entonces yo le dije, no, mira, yo respiro. Y él se quedó estupefacto, ¿no? Pero nunca más en la vida cuando me lo encontré, me volvió a decir nada. Y otra vez, otro compañero que fuimos a comer a un restaurante brasilero, ¿no? Y pues yo estaba muy feliz porque pues comida latina, ¿no? Y comiendo, ¿no? Y me dice, oye, pero tú cómo comes, ¿no? Comes demasiado, muchísimo. Es que es verdad que las extranjeras comen mucho, ¿no? Por eso es que se engordan rápido y se vuelven feas, ¿no? ¿Cómo come tu esposa? Y yo dije, pues yo pensé que en un restaurante se venía a comer, ¿no? Pues que pues pagar para, o sea, que dejo ahí el plato. ¿Lo dejo? ¿O qué hago? No, pues indícame. Entonces, tampoco después no me volvió a decir nada, ¿no? Entonces, por eso es que me quedé con la fama de que ella es terrible, no le digan nada. Pero es eso, ¿no? Que es constante, ¿no? Esa, por eso cuando Keiko responde, todo el mundo se le aleja en la reunión, ¿no? En esa reunión, todo el mundo se distancia porque no te saliste del patrón, ¿no? El libreto era que no tenías que contestar, solo ríete y cambia el tema. Entonces eso sí que es eh, molesto, fastidioso, y no sé si catalogarlo como machismo o si no sé, porque las mujeres también lo hacen, pero no te lo van a decir así directo, ¿no? Las mujeres ya es más que entre las amigas hablan mal de los demás, pues normal, ¿no? Porque eso también pasa en mi país por lo menos, pero no te van a hacer, no te van a confrontar, ¿no? Mientras que los hombres sí. Yo, por ejemplo, de los extraños casi no recibo de ese tipo de comentarios, más de la familia. La propia familia es la que te dice ese tipo de comentarios. Ay, pero el dinero nada más es de tu esposo porque es el que trabaja. Eso me lo han dicho mis propios familiares. Pues que, em, em, pero la gente de afuera, los de su trabajo, por ejemplo, no, como que ellos saben hasta dónde llegar, ¿no? Y lo más triste, pues es que la propia familia es la que te haga ese tipo de comentarios. Y pues dices, yo sí soy también de las que contesto. Sí soy, bueno, tú qué te ve o qué, yo sí contesto más, pero porque es una familia ya, soy más llevada. Y sí me catalogan como que, porque todavía aquí en mi familia todavía está esa cultura de machismo. Todavía hay eso. La mujer no debe trabajar, la mujer se debe quedar a su casa, pero la mujer no hace nada.
porque cuida a sus hijos. O sea, para ellos eso no es hacer nada, porque pobre de ellos que ellos tienen que salir a trabajar. Hubo una encuesta, no sé si la vieron ustedes, que salió apenas que dice que al momento de casarse el hombre gana tiempo y la mujer pierde tiempo. Entonces, sí, así es. La mujer se dedica completamente de lleno a la familia. Pierde todo, amistades, hobbies, sueños, todo, 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 porque pues eso tiene que hacer la mujer, ¿no? Y los hombres pues ganan hobbies, ganan tiempo, que van con los amigos, sus sueños. Ellos van por sus sueños. Y no importa si dejan atrás a la familia, se la olvidan, si están muy ocupados para la familia. O sea, ellos hacen sus sueños. Porque ellos están seguros de que ahí está la mujer, ¿no? Lo malo ya viene cuando son adultos. O sea, ahí hay mucha repercusión. Por ejemplo, en mi país sí se ve mucho viejito abandonado, muchas personas mayores abandonadas. Por lo mismo, porque los chicos nunca conocieron al papá. Sí estaba con ellos, sí los proveían, pero pues no lo conocen. Es un extraño. Entonces sí se da mucho el caso de cuando ya son adultos mayores, ya o los van y los ponen en un asilo. Sí. Aparte que el tiempo que como que ahorita ya no es mucho de que les dé tiempo de cuidar, pues ya tienen que trabajar, porque si no, no alcanza. Pues, una, no te da tiempo. Dos, pues no creaste un vínculo con esa persona. Entonces es muy difícil. Y pues así está aquí. Y yo siento que ay, las mujeres son más sutiles. Te dicen, incluso hubo una ocasión que una chica, estábamos platicando con ella y ella como que se estaba cuidando de decirnos que ella no quería hijos porque ella era doctora. Y cuando nos dijo, no queremos, no tenemos hijos, y yo le pregunté, ¿por decisión propia? Y me dice, sí. Y le digo, bueno, viajar más. Y ella como que se le dio el semblante de que se relajó porque dijo, ay, ya no me juzgaba. O sea, como que esperaba que uno le dijera, ay, ¿por qué no vas a tener hijos? No, porque como que nuestra generación ya comprende eso, ¿no? Si no quieres hijos, pues no los tengas. ¿Para qué quieres tener hijos si vas a estar peleándote con ellos? O sea, mejor no los tengas. Y como que esta generación ya que viene, pues dices, no voy a tener hijos porque es mucho compromiso, ¿no? Mm, porque ya están cambiando los pensamientos, ya no es de que ya fuerzas tienes que tener hijos para hacer. Entonces está como complicado eso. Sí, claro, y como dices que a la tercera edad ya la gente queda abandonada es porque, bueno, que sí, a veces son personas pues irresponsables con sus propias economías y tal, pero en muchos casos son personas que trabajaron toda la vida, ¿no? Y que tuvieron sus hijos y trataron de darles todo lo mejor que pudieron, pues que estudio, que apoyo incondicional, tal, ayudaron a criar a los nietos y tal, pero cuando esas personas que sirvieron, sobre todo las abuelas, ¿no? Que son las que siempre estuvieron ahí, pues en ese formato de clan familiar, ¿no? Las mujeres, las abuelas, las tías, necesitan que las cuiden. No hay personas disponibles, ¿no? Principalmente porque la gente está pues trabajando, tratando de forjar su propia vida, ¿no? No hay tiempo, pero entonces ellos, ellas, ¿no? Ellas que invirtieron su vida en esas otras que ya están adultas y están trabajando, no perdieron, pues invirtieron el tiempo, invirtieron el dinero, todo y ya quedaron sin nada para la vejez, ¿no? Que es como ser niños de nuevo, ¿no? Porque no pueden hacer muchas cosas solos, porque están enfermos, por muchas circunstancias. Entonces es triste, ¿no? Es difícil. Por eso aquí sí que te preguntan, ¿no? ¿Y tú qué piensas hacer para tu vejez? Aquí no es, ¿y tú qué piensas estudiar en la universidad? ¿No? ¿Y cómo piensas pasar tu vejez? ¿No? Entonces, sí, es un tema recurrente que ahora esas generaciones de ahora sí comienzan a pensarlo, ¿no? De que no quiero tener hijos porque hay mucha responsabilidad, ¿no? De que la economía no está para eso, ¿no? Porque antes los salarios eran mejores, porque antes había más seguridad laboral o un régimen benéfico de pensión, lo que sea, pero ahora ya no es así, ¿no? Entonces es difícil, como decimos, el capitalismo, sistema que no
apoye ni nada ni en contra, sino que como está hecho, no es muy, no se piensa en la vida de la persona, ¿no? Sino que la persona cumpla y cuando ya no tenga capacidad de servir para algo, pues se le desecha. Y siento también más eso que no quieren tener hijos esta generación porque piensan más en el individuo. Piensan más en, ay, ¿cómo voy a cuidar a un hijo si ni yo me puedo cuidar? ¿Qué ejemplo le voy a dar a ese niño? O sea, no voy a tener tiempo para él y voy a ser irresponsable porque yo quiero seguir en fiesta, yo quiero seguir haciendo otras cosas, no quiero viajar o algo. Ya piensan, como que esta sociedad ya piensa más en la persona que va a venir. Ya no es tanto de, hay dinero, pues los que sean, ¿no? Y que se educan como sea, ¿no? O sea, ya no piensan en eso, ahora piensan en mí. Necesito darles tiempo, necesito darles ejemplo, necesito darles amor, necesito darles economía, porque tampoco les voy a traer a parir aquí, a sufrir. Entonces ya son más conscientes todavía. Todavía hay muchos que no, porque, por ejemplo, hay muchos chavitos que se embarazan muy chiquitos todavía, pero ya siento yo que tiene que ver con la educación que se les da en casa a los hijos. Si tus papás te hacen consciente, como pues sí, ellos son como que más conscientes o si tienen un cierto nivel de educación, de escuela. Porque no todas las escuelas te preocupan por eso, o sea, y hay muchas escuelas donde, porque la educación está mal también, ¿no? Hay muchas escuelas que no se fijan en eso, hay muchas escuelas que ni siquiera los profesores tienen vocación de ser profesores, ¿no? Nada más van para que les den un sueldo y luego le enseñan bien. Pero hay escuelas que desgraciadamente las personas con ciertos recursos sí tienen. Entonces siento yo que esos son los que enseñan un poquito más a ver la vida diferente, a pensar más como, pues, ¿qué quieres para tu futuro? ¿Cómo vas a educar si vas a traer a alguien en el mundo? Como que la gente que no tiene recursos, pues no tiene ese tipo de información, porque como que se quedan ellos, ¿cómo les dice? Que te haces, que te conformas con lo que tienes. No te das cuenta que hay otra forma de ver la vida y porque desgraciadamente las oportunidades no están para todos. Entonces ellos no tienen acceso a para empezar, a la buena educación. Tienen maestros que no les importa y como sea, ¿no? Si me pagas, te paso. Así. Y la educación es mala. Hay maestros que se destacan, pero son muy pocos los que se destacan dentro de los demás, que sí quieren enseñar, que quieren que los niños vean diferente, que aprendan cosas diferentes. Y los papás de esos niños normalmente no se preocupan tanto porque su hijo vea las cosas diferentes. Ellos dicen, pues vivimos en el barrio, te tienes que comportar como tal. Desde las 7 de la mañana sacan a los niños a la calle y nada más se meten a comer y otros para afuera. Y otra vez ya en la noche nada más a dormir. Porque ya hay mamás que no trabajan y ahí están, pero no quieren al hijo que les esté molestando en el día, porque ellos están haciendo qué hacer. O sea, son personas que sí están ocupadas, no son personas que están ahí viendo la tele, ¿no? Son personas que están lavando, que están planchando, que están haciendo qué hacer, que están viendo muchas cosas, pero ellas no tienen eso de que al hijo pues se le educa, ¿no? Y se le dice, se comenta con ellos, se platica, se pregunta cómo estás o algo, porque pues, no las educaron así. Porque pues no hay educación precisamente en la tele, no te dice, hay que platicar con tus hijos de todas las temas, no te dice, la tele nada más, pues para entretenerte, para embobarte, ¿no? Cosas ahí para que no estés ahí pensando. Y, y desgraciadamente la gente bajo recursos son los que tienen ese tipo de educación. Sí, Esa es la única información que les llega. sí, sí, lo que pasa es que es difícil, ¿no? O sea, son burbujas que hay en la sociedad, ¿no? Burbujas. Entonces, si tú, por ejemplo, naciste en una familia de clase media baja, y bueno, claro que tu burbuja va a ser el barrio y las personas con las que se codee tu familia, ¿no? Y tu colegio, el colegio al que vas, ¿no?
Entonces, las otras personas, pues al igual que tu familia, que tu papá trabaja, pues en trabajos más que requieren esfuerzo físico o que algo de oficina, ¿no? O trabajos que son muy extensos, ¿no? De 12 horas, o que tu mamá trabaja en cosas ya muy guerreras, o que es ama de casa, pero que tuvieron muchos hijos, entonces el peso es terrible, ¿no? Entonces, claro que la madre que viene en una burbuja así también, pero peor porque es una época anterior, ¿no? Más, no, los niños, la infancia pues no tenía tantos derechos antes como ahora, ¿no? Con cada generación va mejorando. Entonces no tiene herramientas psicológicas para pensar en esas cosas, ¿no? Y los vecinos son personas que están en la misma situación, ¿no? Y en muchas ocasiones los profesores de esos colegios, pues son los mismos, tus mismos vecinos, ¿no? Entonces son personas que están en la misma, ¿no? Es que es complicado, es muy difícil. Entonces, claro que se ven muchos casos de embarazo adolescente porque, no porque los chicos de otras burbujas, ¿no? Por llamarlo de una manera, no comiencen a experimentar su sexualidad en la adolescencia, sino porque tienen educación, más educación, pues, ¿no? Es sexual, de que planifican y esto, y los otros no, ¿no? Entonces, es que es muy difícil, es muy difícil. Y, por ejemplo, a mí sí me ha costado la crianza de la niña. Yo tengo una hija de 3 años, porque ahora ellos tienen necesidades que en mi época no existían, ¿no? Entonces yo no sé qué hacer en determinado momento, ¿no? Me toca que documentarme, preguntar, qué paciencia, meditación, porque no se nos tenía paciencia cuando éramos niños, ¿no? De que es que antes los niños eran más educados. No, lo que pasa es que antes vivíamos bajo el régimen, sí, del terror. O sea, sabíamos que cierta conducta pues, era un crimen, no lo podíamos hacer, ¿no? Y ahora tenemos que reaccionar mejor a esas necesidades de nuestros hijos, ¿no? Entonces, esa es la conciencia que estamos tomando ahora, de que tener un hijo es tan difícil porque comprende muchas cosas, ¿no? Que antes tenían más hijos y a los mayores les tocaba casi que fungir como padres y madres de los menores, ¿no? Y es que por eso la bisabuela o la abuela dice, yo tuve 15 hijos y no me quejaba tanto, porque, claro, porque los mayores eran tus asistentes, ¿no? Y qué pobrecitos y pobrecita tú también y pobrecitos todos, ¿no? Entonces, ahora ya no podemos hacer eso, ¿no? Y que ahora tienen que estudiar en la universidad, ¿no? Antes no, para que tenga más oportunidades y que antes a los 16, 14 años ya estaban trabajando, ¿no? Eso ahora es explotación infantil, ¿no? Todas esas cosas que nos hacen tomar conciencia de que tener un hijo es una cosa muy difícil, ¿no? Entonces esas generaciones de ahora ya más conscientes y eso, pues piensan en su futuro, ¿no? Y eso que nos decían, ay, no vas a tener hijos, entonces ¿quién va a cuidar de ti? Pero mira que tuviste hijos y nadie te cuida porque cada uno está ocupado pensando en sus propias cosas, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Esa es lo que está cambiando y es bueno, pero nosotros somos los conejillos de indias, ¿no? Por ejemplo, esta generación, el conejillo de indias, las madres, ¿no? Conejillos de indias, porque quienes decidimos ser madres tenemos que educar mejor a nuestros hijos con herramientas que no nos dieron, ¿no? Y las personas de la tercera edad que cuando eran jóvenes cuidaron de sus madres y de sus padres, porque es que ese era el formato familiar. Ahora se enfrentan a que sus hijos, por ejemplo, emigraron o viven en otra ciudad o tienen otras responsabilidades y no tienen tiempo para ti, ¿no? Entonces se cuestionan, pero si yo cuidé a mis papás, ¿por qué ahora estoy sola, no? Porque la sociedad, o sea, ya el sistema de sociedad es diferente, ¿no? Entonces ya en el futuro, claro que no vas a contar con ayuda de tu descendencia cuando llegues a la tercera edad, tienes que pensar qué vas a hacer, ¿no? Es eso, es eso. Todo va cambiando, entonces esa conciencia es buena, pero pues claro que aprendemos con la experiencia propia o de nuestros padres, ¿no? Y eso sí que aquí en Japón existe, ¿no? Pero la presión social, ¿no? Es
complicado, ¿no? O sea, están bien en unas cosas y en otras están mal, o sea, más o menos. Y por ejemplo, en derechos de la mujer, que está terrible. O sea, no que está terrible, porque, por ejemplo, considero que Corea del Sur es un poco peor, ¿no? Pero en comparación a lo que vemos en Occidente, sí que está atrasado, atrasado. Por ejemplo, yo que soy inmigrante, pues yo me conformo porque no tengo las mismas herramientas y las mismas, no puedo acceder a las mismas oportunidades, pero que una japonesa viva igual que yo, o sea, eso sí que me parece escandaloso, escandaloso. Y ese, todas esas cuestiones que están en el libro, y muy interesante, me parece muy interesante, siento que ha sido una buena charla y que pese a que fuimos pocas, sí hay mucha tela por cortar, ¿no? Cada una aporta de sus propias experiencias y de lo que el libro nos dejó, ¿no? De que es una trama muy sencilla, ¿no? Muy costumbrista que llaman porque es el día a día y tal, y se pasa en una tienda de conveniencia, o sea, ¿a quién le iba a parecer interesante lo que pasa en una tienda de conveniencia, no? Pero sí nos llama la atención porque pinta un perfil con el que no nos habíamos, pues en el que no habíamos pensado, ¿no? Y cómo es que una persona con cierta condición experimenta la vida, ¿no? Experimenta las cosas y qué piensa. Desde que leí esa novela, ahora que entro a los convinis, sí que analizo un poco cada funcionario, ¿no? Veo más o menos, claro, que no pienso que eso es como Keiko, pero sí pienso que por qué esa persona está trabajando aquí, ¿no? Por ejemplo, veo aquí cerca donde vivo, trabajan más personas ya de 50, 40, 50 años, ¿no? Entonces puede ser que son vecinos que la madre ya, los hijos están en la universidad o ya se graduaron, entonces ya tienen el tiempo y quieren, pues, que hacer otra cosa, ¿no? Ganar un ingreso, porque concentraron su vida productiva en la crianza de sus hijos y no tienen ingresos propios para sí misma, ¿no? Siempre tiene que pedir al esposo, qué cosa tan frustrante. Entonces deciden trabajar en aruaitos para tener un ingreso personal, ¿no? O el señor que se jubiló joven no quiere estar en la casa, entonces se va a un aruaito, a un combine. Más o menos ese es el perfil que hay aquí cerca de donde vivo, no hay muchas personas de mediana edad. Entonces es eso, chicas, sí les agradezco por haber participado en la lectura conjunta, por haber tenido paciencia de empezar así un poco tarde la reunión y por estar en el grupo. Sí que estos grupos son altruistas, ¿no? Porque es el tiempo que nosotras destinamos, pues que nosotros destinamos, porque también hay chicos, ¿no? De nuestra rutina, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de ustedes, como le decía Verónica, este es horario familiar, entonces muchas gracias por participar. ¿Tienen otra cosa para aportar a la charla? Yo me quedé encantada con las opiniones y me quedó muy bien, la verdad. Mucho gusto, Lupita, no te conocía. Igualmente, mucho gusto. ¿De qué ciudad eres, Lupita? Normalmente no soy de los que platicamos en el chat, pero ahí en el chisme me van a ver. ¿De qué ciudad eres? Yo de la Ciudad de México. Ah, Ciudad de México. Ah, bueno, ahí ya vamos sabiendo nuestras localizaciones. Ah, bueno, chicas, entonces así quedamos. El próximo libro es La Biblioteca de los Nuevos Comienzos. Ahí van echando ojos si se unen o no. Y también tenemos otros grupos ahí en el chat les paso la información. Ok, Stephanie, muchas Vale, gracias. Bueno, sí, sí, gracias. chao, descansen.